Nuestra historia comienza con una idea poderosa y simple que gobierna todo lo vivo: la evolución por selección natural. Durante eones, la vida en la Tierra ha sido un vasto experimento en el que solo los diseños más exitosos perduran. ¿Y cuál es la medida última de ese éxito? No es la fuerza, ni la velocidad, ni la inteligencia por sí solas. La moneda de cambio de la evolución es el éxito reproductivo. Aquel individuo que en su entorno logra transmitir sus genes a la siguiente generación y asegura que estos también lo hagan, es el verdadero triunfador. Es un juego que lleva jugándose desde el amanecer de la vida. Pero en los animales sociales, como nosotros, hay una fuerza aún más sutil y fascinante: la selección sexual. No solo se trata de sobrevivir al mundo, sino también de resultar atractivo para un posible compañero. Es la competencia por dejar descendencia. Y la naturaleza, en su infinita sabiduría, ha desarrollado dos grandes estrategias para este juego. Algunas especies, como la tortuga, apuestan por la cantidad, muchos descendientes con poca inversión en cada uno. Es la estrategia de la esperanza numérica, también llamada estrategia R. Otras, como el elefante o el ser humano, apuestan por la calidad o estrategia K, muy pocas crías, pero con una inversión monumental de tiempo, energía y recursos. El viaje reproductivo humano es largo, costoso y arriesgado. Pero las ventajas de criar a un ser con un cerebro tan complejo han hecho que esta apuesta valga la pena a lo largo de la historia evolutiva. Para entender el cómo de la reproducción, debemos bajar al nivel de los planos de la vida. Aquí, en el núcleo de cada una de nuestras células, se encuentra el ADN. Este código, empaquetado en lo que llamamos cromosomas, contiene toda la información para construir y hacer funcionar un cuerpo humano. Los humanos tienen 23 cromosomas de la madre y 23 del padre, haciendo un total de 46. Pero cuando este humano crea una nueva vida, no puede pasarle una copia completa de 46 a su descendencia, porque se duplicaría sin cesar generación tras generación, rompiendo el equilibrio genético y haciendo inviable el desarrollo. La solución de la naturaleza es elegante y brillante. A través de un proceso llamado meiosis, nuestras células especializadas crean los gametos, los espermatozoides y los óvulos. Estos gametos no son una simple copia de nuestro material genético como las células. Es una reorganización. Los cromosomas se emparejan y mezclan su información en un evento llamado entrecruzamiento. El resultado es que cada espermatozoide y cada óvulo son únicos, una combinación nueva e irrepetible de la herencia de nuestros padres. Esto garantiza que, excepto en gemelos idénticos, cada ser humano que nace sea un individuo genéticamente nuevo, una prueba de la creatividad infinita de la evolución. El óvulo, grande y lleno de recursos, y el espermatozoide, pequeño y veloz, son las dos mitades de un mismo misterio. Con estos fundamentos, el porqué evolutivo y el cómo genético, estamos listos para emprender el viaje más extraordinario. Un viaje que comienza no con un encuentro, sino con una mirada, con una atracción invisible que ha sido moldeada durante millones de años. El viaje de la reproducción humana está a punto de comenzar. La reproducción humana comienza con una química invisible, un diálogo silencioso entre sistemas inmunológicos y un cálculo evolutivo instantáneo. Más allá del perfume o la higiene, existe una conversación química imperceptible. Las feromonas, señales químicas volátiles, transmiten información a través del olfato, influyendo en el estado de ánimo y los ciclos hormonales de quien las detecta. Uno de los indicios más sólidos de esta especie de olfato genético reside en el complejo mayor de histocompatibilidad, o MHC. Este conjunto de genes es fundamental para nuestro sistema inmunológico. Los estudios demuestran que nos sentimos más atraídos, olfativamente, hacia personas cuyo MHC es significativamente diferente al nuestro. La ventaja evolutiva es poderosa. Una pareja con un MHC distinto producirá descendencia con un sistema inmunológico más diverso y versátil, capaz de reconocer y combatir un espectro más amplio de patógenos. Es la naturaleza asegurando la inmunidad de la siguiente generación. La atracción visual tampoco es arbitraria. La simetría bilateral es universalmente considerada atractiva. ¿Por qué? Porque un desarrollo simétrico es un indicador de estabilidad genética, de salud y de resistencia a parásitos y enfermedades durante el crecimiento. De manera similar, ciertas proporciones corporales, como la relación cintura-cadera en las mujeres o la relación cintura-hombro de los hombres, son señaladores de salud reproductiva y niveles hormonales óptimos, actuando como indicadores inconscientes de fertilidad. Una vez iniciada la atracción, comienza el complejo baile del cortejo, un juego cuyas reglas han sido escritas por la presión evolutiva. La teoría de inversión parental es fundamental para entender las estrategias de selección de pareja. Se basa en que el sexo que invierte más recursos en la cría, como tiempo o energía, será más selectivo a la hora de elegir pareja.
El sexo que invierte menos competirá intensamente por el acceso al sexo selectivo. En los humanos, las mujeres tienen una inversión parental intrínsecamente mayor. 9 meses de gestación, parto arriesgado y lactancia prolongada. Por ello, la psicología evolutiva femenina tiende a priorizar en una pareja indicadores de recursos y estatus, así como indicadores de compromiso. Los hombres, por otro lado, con una inversión parental inicial mínima, han desarrollado una psicología que prioriza de manera inconsciente indicadores de fertilidad y salud y certeza de paternidad, ya que a diferencia de la maternidad, la paternidad es siempre incierta sin pruebas desde un punto de vista biológico. Los órganos sexuales masculinos están diseñados para un objetivo primordial: producir, almacenar y entregar millones de espermatozoides. ¿Sabías que la producción de espermatozoides requiere una temperatura aproximadamente 2 o 3 grados Celsius inferior a la corporal? Este sistema de climatización asegura la viabilidad de los espermatozoides, ya que, entre otras muchas razones, las temperaturas elevadas pueden dañar su código genético, aumentando la probabilidad de mutaciones. Es por esto que los testículos se encuentran fuera de la cavidad abdominal, y los músculos del escroto los elevan o bajan según la temperatura ambiente para mantener el rango ideal de temperatura. Los órganos sexuales femeninos, por otro lado, son cíclicos, receptivos y están diseñados para soportar la gestación. ¿Sabías que la ovogénesis es el proceso mediante el cual se forman los óvulos y comienza antes incluso de nacer? Las mujeres nacen con una cantidad limitada de ovocitos, o lo que es lo mismo, óvulos inmaduros, y no se producen nuevos durante la vida. Esto se debe a que las mujeres no tienen células madre activas en los ovarios que produzcan nuevos ovocitos. Toda la reserva está establecida antes de nacer. Aunque nacen con millones, solo unos 400 madurarán a lo largo de la vida fértil. Por eso, el riesgo de problemas genéticos o dificultades para concebir aumenta con el tiempo. La carrera más exigente de la naturaleza comienza cuando la eyaculación deposita millones de espermatozoides en la vagina. El ambiente vaginal es ácido y hostil, diseñado para eliminar patógenos y espermatozoides débiles. Los sobrevivientes deben atravesar el cérvix, cuya apertura se dilata y cuyo moco se vuelve fluido y alcalino durante los días fértiles. En cuanto los espermatozoides entran en contacto con los fluidos del tracto reproductivo femenino, comienza la capacitación espermática, un proceso de 4 a 6 horas. Allí se eliminan ciertas proteínas y lípidos de la membrana plasmática del espermatozoide. Esto, entre otras cosas, también les confiere un movimiento hiperactivo, esencial para penetrar las capas del óvulo. Los espermatozoides navegan por contracciones uterinas y gradientes químicos hacia las trompas de Falopio. De los millones iniciales, solo unos cientos llegan al óvulo. El encuentro entre óvulo y espermatozoide es un diálogo bioquímico de precisión milimétrica. Los espermatozoides contactan con la corona radiata, formada por células especiales que protegen al óvulo y lo ayudan a madurar. Luego viene la zona pelúcida, una capa externa y especializada que rodea al óvulo y reconoce los espermatozoides capacitados. Estos liberan enzimas acrosómicas que perforan esta barrera, pero solo el primero en atravesarla logra fusionarse con el óvulo y completar la fecundación. Inmediatamente tras la entrada de un espermatozoide, el óvulo activa 2 mecanismos de defensa: la rápida despolarización de la membrana, un cambio eléctrico que bloquea rápidamente la entrada de otros espermatozoides temporalmente, y la liberación de gránulos corticales que endurecen la zona pelúcida, imposibilitándoles la entrada de forma permanente. El material genético masculino se descondensa y se fusiona con el femenino, formando un cigoto diploide con 46 cromosomas. En este momento se determina el sexo genético y se crea un genoma único. En su viaje por la trompa de Falopio hacia el útero, el cigoto sufre divisiones celulares formando una mórula compacta. Luego desarrolla una cavidad llena de líquido, transformándose en blastocisto, lo que quiere decir que ya lo forman 2 poblaciones celulares críticas: la masa celular interna, que dará origen al futuro embrión, y el trofoectodermo, la futura placenta. Aproximadamente 6 a 7 días después de la fecundación, el blastocisto se adhiere al endometrio, un revestimiento interno del útero, preparado cada mes para recibir un embrión mediante un complejo diálogo molecular. Al mismo tiempo, el trofoectodermo secreta enzimas que le permiten invadir estratégicamente el endometrio rico en vasos sanguíneos, estableciendo los primeros intercambios materno-fetales. La implantación desencadena la producción de gonadotropina coriónica humana, o HCG, la señal hormonal que, entre otras cosas, anuncia el embarazo. La placenta, surgida del trofoectodermo del blastocisto como hemos mencionado, no es un simple filtro, sino un órgano temporal y altamente sofisticado. Su desarrollo representa un diálogo biológico único entre 2 genomas diferentes, el del feto y el de la madre.
¿Sabías que existe una batalla silenciosa a nivel genético? Los genes de origen paterno promueven un mayor flujo de nutrientes hacia el feto, mientras los genes maternos intentan regular este flujo y así conservar recursos para embarazos futuros. Este equilibrio explica complicaciones como la preeclampsia, una complicación del embarazo que aparece generalmente después de la semana 20 de gestación. El desarrollo embrionario y fetal ocurre de la siguiente manera. Durante el primer trimestre del embarazo tiene lugar la organogénesis, el proceso mediante el cual se forman los órganos del embrión. Se forma el tubo neural, precursor del sistema nervioso, el corazón late rítmicamente, aparecen esbozos de extremidades. Hacia la semana 10, todos los órganos principales están presentes en forma básica. El segundo trimestre se lleva a cabo el refinamiento y crecimiento. El feto, entre otras cosas, realiza movimientos activos que la madre puede sentir, desarrolla huellas dactilares únicas y los pulmones comienzan a prepararse para la respiración extrauterina. El tercer trimestre se acelera el crecimiento cerebral, multiplicando las conexiones neuronales exponencialmente. También se desarrolla el tejido adiposo para la termorregulación y reserva energética y se completa la maduración pulmonar. Pero eso no es todo. El cuerpo materno también experimenta transformaciones profundas para sostener el desarrollo fetal, como por ejemplo, aumento del 40 al 50% en el volumen sanguíneo y del gasto cardíaco, incremento del consumo de oxígeno y de la ventilación, entre muchos otros. El sistema inmunitario materno tolera al feto a pesar de ser un injerto genéticamente diferente. Esto se logra mediante, entre otras cosas, la expresión de moléculas inmunomoduladoras en la interfaz placentaria. ¿Sabías que las náuseas matutinas podrían proteger al embrión de toxinas y teratógenos durante el periodo más vulnerable de organogénesis? Además, se cree que los antojos alimenticios son un mecanismo para obtener nutrientes específicos necesarios para el desarrollo fetal. La madre también desarrolla mayor sensibilidad para detectar sustancias potencialmente peligrosas con el olfato. Todo esto revela cómo el embarazo representa una simbiosis fisiológica extraordinaria donde dos organismos negocian constantemente recursos y espacio, todo coordinado por señales hormonales y mecanismos evolutivos refinados durante millones de años. El inicio del parto representa uno de los mayores enigmas de la reproducción humana, donde el feto juega un papel activo en su propio nacimiento, liberando cortisol cuando está preparado para la vida extrauterina. Varias señales entre la madre y el feto convergen para activar la expresión de receptores de oxitocina en el miometrio, la capa muscular intermedia del útero, y desencadenar contracciones rítmicas. El parto comienza con la fase latente, un proceso lento y silencioso en el que el cuello uterino se dilata hasta alcanzar entre 4 y 6 centímetros. Este proceso puede durar horas e incluso días, dando lugar a la fase activa, donde la dilatación se acelera de forma intensa, alcanzando los 10 centímetros y las contracciones se vuelven más poderosas. El bebé inicia su descenso, rotando la cabeza para adaptarse a las dimensiones pélvicas hasta que finalmente se hace visible. El bebé ya está fuera, pero el proceso no ha terminado. La placenta, que fue hogar y sustento, se desprende entre 5 y 30 minutos después del nacimiento. Las contracciones continúan, comprimiendo los vasos sanguíneos abiertos y controlando la hemorragia. ¿Sabías que los huesos del cráneo no fusionados del bebé permiten el moldeamiento durante el parto, facilitando su paso por el canal vaginal? Es por eso que muchos recién nacidos tienen una forma de cabeza algo alargada o irregular en las primeras horas o días de vida. Este diseño biológico no solo facilita el nacimiento, sino que también permite el rápido crecimiento cerebral en los primeros años. El nacimiento no es el final del viaje, sino el comienzo de uno nuevo. Cuando el recién nacido se agarra al pecho, madre e hijo liberan oxitocina, desencadenando una sincronía biológica que fortalece el apego. La leche materna es un milagro de la evolución. Los primeros días no es leche blanca, sino calostro, un líquido dorado y espeso, rico en anticuerpos y repleto de glóbulos blancos vivos e inmunoglobulinas que forman una capa protectora en el intestino todavía inmaduro del recién nacido, defendiéndolo de los gérmenes del mundo exterior. Con los días la leche madura siendo un cóctel bioactivo único. Contiene, entre otros, enzimas para ayudar a la digestión y hormonas que regulan el apetito del bebé. La lactancia, por tanto, no es solo comida. Es la continuación del cordón umbilical, un sistema de comunicación, inmunización y conexión emocional que asegura que esta nueva vida, tan frágil al principio, tenga la mejor oportunidad posible de florecer. Es el puente esencial entre la dependencia total del útero y la independencia gradual del mundo.
Ahora sabes que cuando dos personas se miran a los ojos, en realidad están leyendo bibliotecas genéticas enteras y que un feto no es un pasajero pasivo, sino un navegante activo que dirige su propio desarrollo mientras negocia recursos con su madre. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir aprendiendo, dale like y suscríbete. Esto me ayuda muchísimo a seguir creando estos documentales. Gracias por verlo hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.